Bienvenidos una vez más a estas charlas. Hoy vamos a tomar un tema muy importante. Hoy vamos a trabajar la violencia económica. Ya anticipamos algo cuando vimos los diferentes tipos de violencia. La violencia económica es un gran tema porque es una dificultad que frustra todos los intentos de muchas veces de ayudar a una persona si no se tiene en cuenta esta dificultad en particular. Ya hemos anticipado brevemente de qué se trata la violencia económica. La violencia económica es el control patrimonial o del dinero ejercido por la persona que está del lado de el dominante en el sistema de dominación de género, es decir, el varón. Entonces, ¿qué ocurre? El varón, aprovechándose también de los estereotipos de género, de los estereotipos machistas, el varón como proveedor, el varón que da, dice, no trabajes, yo te doy todo lo que necesitas. ¿Sí? Este yo te doy todo lo que necesitas, por supuesto, no es gratuito, ¿sí? Ni siquiera es un don. Es yo te doy todo lo que necesitas y de esa manera me aseguro de mantenerte en esta relación de dependencia para que nunca puedas salir. Y entonces te controlo en qué gastas el dinero, te doy ¿para qué? Te doy, si te doy, no te tengo por qué decir para qué te doy el dinero. Muchas veces el varón maneja las cuentas de la otra persona, pero la otra persona no tiene ni idea de las cuentas, ni siquiera a veces sabe lo que la otra persona gana, ni siquiera sabe cuánto ganó en una jornada de trabajo, se queda sometida a decir, bueno, te doy esto que es lo que gané, pero no tiene manera de comprobarlo. Entonces hay como un ocultamiento, a veces hasta aparece cierto ocultamiento patrimonial, ¿no? Aparecen bienes que nadie sabía que existían y de golpe aparecen por una cuestión casual. Bueno, todo eso forma parte de esta violencia económica, que como decíamos en la violencia psicológica, la principal cuestión que ocurría en la violencia psicológica era minar, corroer la autonomía psicológica de la otra persona. Acá se corroe la autonomía económica de la otra persona, con lo cual la otra persona queda completamente metida en una relación de la cual no puede salir por una simple cuestión de subsistencia. Por eso la fotito esta de abajo de un blog que está en internet me pareció genial, ¿no? Porque es un encadenamiento a partir del control económico, ¿no? Y obviamente eso es favorecido por los estereotipos de género que dicen que la mujer debe quedarse en la casa, en el ámbito de lo privado, evitar toda relación con lo público, no relacionarse con otras personas que no sean su marido y sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta violencia que no sé si lo dijimos hace un ratito, pero es muy importante sobre todo para aquellas personas que están en los lugares de decisión, porque es el tipo de violencia que suele ser la principal causa del fracaso de todo intento de ayuda a una mujer, a una sobreviviente que es víctima de este tipo de violencia. Entonces, este tipo de violencia tiene esa gran dificultad, ¿no? Que es la principal responsable del fracaso de todos los intentos de ayuda e incluso de los intentos judiciales y legales de ayuda. Después en un ratito vamos a retomar Perdonen, estoy teniendo algunos problemas con la máquina. La violencia económica, dicen las estadísticas, ya lo vamos a ver en otra charla, ¿no? En la charla de la violencia, el estado de los datos de la violencia en la Argentina. Pero afecta aproximadamente un 17% de las personas que han denunciado
casos de violencia en el registro único que vamos a ver un poquito más abajo y que está incluso tomado como link en el campus, lo pueden observar ahí. Pero la cuestión es que las estadísticas dicen que es un 20% de las mujeres que denuncian violencia de género denuncian violencia económica. A veces ni siquiera se reconoce esta violencia económica, pasa de manera similar que con la violencia psicológica. Ahora, ¿qué pasa con la violencia económica? Que tiene una mucha mayor incidencia, tiene efectos mucho más catastróficos cuanto más sean los vectores de opresión a los cuales está sometida la sobreviviente. ¿Qué quiere decir vectores de opresión? Este es un concepto que traen los feminismos críticos justamente para dar cuenta de que los feminismos eurocéntricos plantean como el principal eje de dominación y de opresión el género, y sin embargo los feminismos críticos plantean que el género es uno que está en el mismo nivel de importancia de muchos otros. Es una cuestión que surge sobre todo de los feminismos de color, de los feminismos negros estadounidenses. Entonces ellos ponen en gran relevancia la cuestión de la raza. Sin embargo, los feminismos latinoamericanos ubican como mayor incidencia en nuestros países, más que la raza, mucho más la clase y la etnia o el origen nacional, ¿no? Entonces, no es solo que una sobreviviente está oprimida por ser mujer, sino que está mucho más oprimida por tener menor acceso al capital económico. Estamos hablando del vector de dominación de clase o apropiación del capital económico. Cuanto más tenga que ver con algún colectivo de migrantes, hablemos de países limítrofes. Bueno, la violencia económica entonces pasa a ser uno de los vectores fundamentales para entender la violencia de género en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque justamente, además de la situación económica de crisis del capitalismo globalizado y todo eso que ya conocemos, una persona cuanto menos acceso tenga al capital económico, cuanto más pobre sea, para decirlo con términos bien simples, está mucho más sometido a este tipo de violencia, está mucho más sometida a este tipo de violencia. Y este tipo de violencia puede hacer que fracasen hasta los intentos de protección, hasta los intentos de protección mejores intencionados. A ver, por ejemplo, una perimetral colocada en una familia para proteger a una sobreviviente que no tiene independencia económica, que depende absolutamente de la otra persona para su subsistencia y la de sus hijos, y es muy probable que esa medida perimetral termine fracasando aun cuando haya una imposición desde la ley. ¿Por qué? Porque esa persona tarde o temprano va a tener que necesitar de esta persona, porque de eso se trata. La violencia económica, y en el ciclo de la violencia genera que la dependencia de la persona oprimida sea cada vez mayor. Entonces esa persona que se le colocó una perimetral para evitar que el agresor se le acerque, es muy probable que se le acerque ella al agresor porque necesite comer, porque necesite vivir. ¿Qué pasa? También la teoría crítica del derecho da cuenta, junto con ciertas teorías críticas feministas, de que el derecho muchas veces legisla a partir de un solo vector de opresión. Entonces analiza el riesgo como el riesgo de la subsistencia física de la persona ante una posible agresión, un posible femicidio, entonces establece una perimetral. Pero si no evalúa adecuadamente el riesgo económico y no se produce algún tipo de contención
junto con esa perimetral va a fracasar, e incluso puede ser que el riesgo finalmente finalmente ocurra porque la perimetral no se cumple por cuestiones que exceden a la cuestión de la ley, donde es una cuestión de fuerza mayor, donde esta persona necesita recurrir a alguien para subsistir, y esta persona justamente se ha encargado a lo largo de muchísimos años de tratar de aislarla a esta persona, justamente para que quede atrapada, encadenada en esa situación en donde no tiene salida. Entonces, si desde los lugares de gobierno, de judiciales, del derecho, no se toma en cuenta la magnitud, la importancia de la violencia económica, sobre todo en colectivos poblacionales que están muy oprimidos por cuestiones de subsistencia económica, todas las otras medidas pueden terminar fracasando y finalmente el riesgo consumándose, más allá de que lo que haya determinado la ley se debe cumplir porque es la ley, hay una cuestión de fuerza mayor que hace que eso en algún momento termine por no cumplirse. Entonces allí tenemos un problema gravísimo que hace que fracasen todas las medidas de protección que se intentan establecer para esta persona. Entonces, por eso, incluso, no sé si está acá o no, en otra transparencia, después luego lo decimos, pero esto también es parte de lo que muchas veces hace que tampoco sirvan las leyes de cupo, por ejemplo. ¿Por qué no sirven? No porque no sean buenas, son buenísimas y está buenísimo que existan, porque es una presión importantísima, pero ¿qué pasa? Si las personas que tienen que acceder a esa ley de cupo no están capacitadas, están aisladas, están en esta situación de dependencia, tampoco funciona la ley de cupo. Entonces la perspectiva asimilacionista de derechos, si no tiene en cuenta otras cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, con las dificultades locales, con la interseccionalidad de los vectores de opresión, estamos hablando de cuando hay más elementos de dominación en una persona, termina siendo como insuficiente, digamos insuficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos intentos de atención, de contención, de protección de aquella persona sometida a violencia de género no sean infructuosos? Fundamental tener en cuenta la intersección de los vectores de opresión, como ya lo dijimos varias veces, pero insistimos porque es súper importante. Entonces, es preciso diseñar localmente, ¿sí? Las experiencias realizadas demuestran que siempre las iniciativas locales, las iniciativas que conocen de cerca la problemática suelen ser más exitosas que aplicar recetas foráneas que vienen de cualquier lado. Pero entonces, con iniciativas comunitarias, locales, que apunten al real empoderamiento de la sobreviviente, un empoderamiento que no sean solo palabras, mirá, vos tenés que ser fuerte, tenés que hacer esto, eso ayuda, pero no alcanza, ¿sí? También es preciso lograr cierto empoderamiento económico, porque si no hay ese empoderamiento económico, como vimos recién, por más perimetral, por más dispositivos de contención, por más iniciativas que haya para proteger a la persona sobreviviente, termina fracasando. Entonces es preciso diseñar estrategias que aseguren, que prioricen la inserción laboral de la sobreviviente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, obviamente hace falta generar iniciativas de capacitación, de formación, para que esa sobreviviente que lleva años sometida a un ciclo de la violencia, que la ha separado de lo público, que la ha separado
del campo laboral pueda empezar a insertarse, o por lo menos empezar a pensar a insertarse, que esto ya es importante. Solo pensar en cómo puedo hacer para insertarme laboralmente es el primer paso para que después, que obviamente todos sabemos las dificultades económicas de este capital, que aumenta la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, bueno, pero esa también es una dificultad. Pero el solo hecho de pensar a partir de tener una formación, una capacitación, algo, de pensar en el objetivo de eventualmente tener una inserción laboral ya es bastante. Y al mismo tiempo es preciso generar iniciativas locales, comunitarias, con acuerdos con gobierno, con las empresas privadas, a fin de establecer bolsas de trabajo, de establecer sistemas de becas, de inserción, de algún tipo de algo, para tratar de ayudar a esa persona. No solo desde la contención psicológica, sino también desde la contención económica, en donde la independencia económica es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de que una persona que está sometida a un ciclo de la violencia pueda salir de ese ciclo de la violencia. Bueno, con esto un poco vamos cerrando la charla de hoy. Es muy importante tener en cuenta siempre esta interseccionalidad de opresiones, porque si no la tenemos en cuenta, las personas más perjudicadas son aquellas que están sometidas a más vectores de exclusión y opresión, económico, étnico y no solo de género. Entonces, esta perspectiva que aún hoy, como decíamos, incluso muchas veces el derecho, desde la perspectiva de la asimilación de derechos, suele pensar de a uno de estos rasgos a la vez. Y si no pensamos en varios de estos rasgos a la vez, es muy difícil definir estrategias de intervención o incluso legislar de manera de que una vez más no se produzca lo que se suele producir en el sistema de derecho liberal, y es que aquellas personas privilegiadas cada vez tienen más privilegios y aquellas personas excluidas cada vez están más excluidas, porque si no consideramos estos vectores de exclusión, ese es el resultado, por más buenas intenciones que tenga una ley. Y esto muchas veces no fue considerado por los feminismos euronorcéntricos, que se centran en la experiencia de la mujer blanca, letrada, propietaria, clase media, clase alta, donde este vector ni siquiera se percibe. Sí, por supuesto, se percibe que en las empresas existe el techo de cristal a partir del cual las mujeres les cuesta muchísimo llegar a las cimas de las jerarquías organizacionales, sí, pero si no damos cuenta de este vector que implica a la clase, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, estamos generando leyes que terminan privilegiando a personas que ya tienen ciertos privilegios y terminan excluyendo aún más a las personas más excluidas. Entonces es fundamental tener en cuenta en toda perspectiva de género esta cuestión interseccional que plantean los feminismos críticos. Bueno, espero que les haya sido útil y bueno, nos vemos en la próxima charla, en donde vamos a trabajar los datos crudos de la violencia en la Argentina. Muchas gracias.